Lucio Anneo Séneca nació en Córdoba el año 4 a.C. y murió en Roma en el año 65 d.C. Filósofo y político hispano-romano, nació en el seno de una familia acomodada de la provincia bética del Imperio Romano. Su padre fue un retórico de prestigio, cuya habilidad dialéctica fue muy apreciada luego por los escolásticos, y cuidó de que la educación de su hijo en Roma incluyera una sólida formación en las artes retóricas. Pero Séneca se sintió igualmente atraído por la filosofía, recibiendo enseñanzas de varios maestros que lo iniciaron en las diversas modalidades de la doctrina estoica, por entonces popular en Roma. Emprendió una carrera política, se distinguió como abogado y fue nombrado cuestor. Su fama, sin embargo, disgustó a Calígula, quien estuvo a punto de condenarlo en el año 39. Al subir Claudio al trono, en el año 41, fue desterrado a Córcega, acusado de adulterio con una sobrina del emperador. 8 años más tarde, fue llamado de nuevo a Roma como preceptor del joven Nerón, y cuando éste sucedió a Claudio en el año 54, se convirtió en uno de sus principales consejeros, cargo que conservó hasta que, en el año 62, viéndose incapaz de controlar los actos extremos del emperador, se retiró de la vida pública. En el año 65 fue acusado de participar en la conspiración de Pisón con la perspectiva, según algunas fuentes, de suceder en el trono al propio Nerón. Este le ordenó suicidarse, decisión que Séneca adoptó como liberación final de los sufrimientos de este mundo, de acuerdo con su propia filosofía, que entiende más como una forma de vida que como una especulación teórica. Fue un moralista que persiguió la sabiduría y la virtud siguiendo a la naturaleza y la razón. Prólogo. Con la frase «el espacio que vivimos no es vida sino tiempo», Séneca nos introduce de lleno en la filosofía de la vida, en el hecho de vivir, en la brevedad de ese espacio de tiempo que se nos concede. Pero en ese espacio, que es exiguo, debemos, nos dice el filósofo latino, aprender a vivir y a morir, cosa que no es fácil, afirma también. Al parecer, sigue diciendo el maestro, algunos grandes hombres que han existido a pesar de renunciar, abandonar y desprenderse de todo aquello que les servía de rémora, como las riquezas, empleos y placeres, para aprender a vivir, muchos de ellos dejaron este mundo confesando que no lo consiguieron. Según Séneca, la brevedad de la vida es sólo para aquellos que la malgastan con actividades múltiples y distintas del estudio de la filosofía. Estos desconocen el valor del tiempo, el pasado no lo controlan, el presente se les va de las manos y tienen pánico al futuro, es decir, sólo los filósofos son los que han entendido y han aprendido a valorar el tiempo en sus 3 momentos y han aprendido a vivir y a morir. Por lo tanto, sólo el sabio es el único capaz de disfrutar íntegramente de la vida. De la brevedad de la vida es un ensayo en el que el autor utiliza la prosa epistolar, supuestamente dirigida a su cuñado Paulino, para dar a conocer, en 20 breves apartados, sus pensamientos filosóficos sobre la vida. Séneca plantea y desarrolla una paradoja, pues, frente a la idea generalizada de que la vida es breve, él considera que es larga si se sabe vivir de acuerdo con la razón en el camino de la sabiduría y la virtud, lo que exige no dejarse arrastrar por las pasiones y las obligaciones no rectas.
Probablemente esta obra estuvo influenciada por la experiencia de sus años de destierro. Capítulo primero. Hay que saber administrar la vida. La mayor parte de los mortales, Paulino, se queja de la malicia de la naturaleza porque somos engendrados para un tiempo escaso, porque estos espacios de tiempo que nos da discurren tan velozmente, tan rápidamente, que, salvo muy pocos, a los demás la vida les deja plantados en los propios preparativos de su vida. Y por esta desgracia, en su opinión común, no sólo gime la gente y el vulgo ignorante. Este sentimiento ha provocado las quejas también de insignes varones. De ahí viene la proclama del mejor de los médicos. La vida es corta, largo el conocimiento. De ahí viene el pleito, muy poco apropiado en un hombre sabio, de Aristóteles, cuando presenta una reclamación contra la naturaleza. Ha otorgado a los animales tanta vida que la alargan 5 o 10 generaciones. Para el hombre, engendrado por tan numerosas y notables cosas, mucho más próximo se halla el término. No tenemos escaso tiempo, sino que perdemos mucho. Nuestra vida es suficientemente larga y se nos ha dado en abundancia para la realización de las más altas empresas, si se invierte bien toda entera. Pero en cuanto se disipa a través del lujo y la apatía, en cuanto no se dedica a nada bueno, cuando por fin nos reclama nuestro último trance, nos percatamos de que ya ha transcurrido la vida que no comprendimos que corría. Así es, no recibimos una vida corta, sino que nos la hacemos, y no somos indigentes de ella, sino dilapidadores. Tal como los caudales vastos y dignos de un rey, en cuanto van a parar a un mal dueño, al instante se desvanecen, y en cambio, por más que sean modestos, si se ponen en manos de un buen administrador, crecen con su uso. Así, nuestra vida resulta muy extensa para quien se la organiza bien. Capítulo segundo. ¿Por qué nos quejamos de la naturaleza y no de nosotros? ¿Por qué nos quejamos de la naturaleza? Ella se ha portado bondadosamente. La vida, con que sepas servirte de ella, resulta larga. Pero a uno lo domina la avaricia insaciable, a otro su oficiosa aplicación en inútiles empeños. Uno se empapa de vino, otro se embota de indolencia. A uno lo agota su ambición, siempre pendiente de las decisiones de los demás. A otro, su arrebatado deseo de comerciar le lleva alrededor de todas las tierras, de todos los mares, con la esperanza de una ganancia. A algunos los atormenta su pasión por la guerra, sin dejar nunca de estar atentos a los peligros ajenos o angustiados por los suyos. Los hay a quienes desgasta en una voluntaria esclavitud su veneración a sus superiores, en absoluto agradecida. A muchos les han mantenido ocupados sus pretensiones a la fortuna de otros o su preocupación por la propia. A los más, que no van detrás de nada concreto, los ha lanzado a renovados proyectos su volubilidad errática, inconstante, disgustada consigo misma. A algunos no les gusta nada a dónde pudiera enderezar su rumbo, sino que su destino los sorprende languideciendo y bostezando, de manera que no dudo que sea cierto lo que en el más grande de los poetas está dicho a modo de oráculo: escasa es la porción de la vida que vivimos. De hecho, todo el trecho restante no es vida, sino tiempo.
Los acosan y cercan por todas partes los vicios y no los dejan alzarse ni levantar los ojos para contemplar la verdad, sino que los retienen hundidos y fijos en su pasión. Nunca les es posible volver en sí. Si tal vez les toca por casualidad algún sosiego, como un mar profundo, en el que también después del vendaval hay agitación, se remecen y nunca tienen reposo de sus pasiones. ¿Piensas que hablo de esos cuyas desgracias están de manifiesto? Mira a aquellos a cuya prosperidad se arrima la gente. Están ahogados por sus bienes. ¿Para cuántos resultan abrumadoras sus riquezas? ¿A cuántos ha chupado la sangre su elocuencia y la obligación diaria de ostentar su talento? ¿Cuántos andan demacrados por sus continuos placeres? ¿A cuántos no les deja ninguna libertad el hacinamiento de clientes que los asedia? En fin, repásalos todos desde los más bajos hasta los más altos. Este convoca, este comparece, aquel está en un aprieto, aquel lo defiende, aquel lo juzga. Ninguno se ocupa de sí mismo, cada uno se desgasta por el otro. Pregunta sobre esos cuyos nombres son bien sabidos. Verás que se los reconoce por estas señales. Aquel es servidor de aquel, este de aquel. Ninguno es su propio dueño. Además, la irritación de algunos es verdaderamente insensata. Se quejan del desaire de sus superiores porque no han tenido tiempo para ellos cuando querían una audiencia. Se atreve a quejarse de la altanería de otro, uno que nunca tiene tiempo para sí mismo. Él, sin embargo, con un aire ciertamente impertinente, te ha mirado a veces a ti, seas quien seas. Él ha inclinado sus oídos a tus palabras. Él te ha acogido a su lado. Tú nunca te has dignado mirarte ni escucharte. Así pues, no tienes por qué hacer valer ante nadie esos buenos oficios, puesto que, cuando los llevabas a cabo, en realidad no querías estar con otro, sino que no podías estar contigo. Capítulo 3. Echando cuentas. Aunque todos los talentos que en algún momento han brillado están de acuerdo en este solo punto, en ningún momento se admirarán bastante de esta ofuscación de la mente de los hombres. No consienten que nadie invada sus fincas y, si surge un pequeño conflicto sobre la dimensión de los terrenos, acuden corriendo a las piedras y a las armas. Dejan que otros entren en su vida. Es más, ellos mismos introducen incluso a sus futuros propietarios. No se encuentra nadie que quiera repartir su dinero. Entre cuantos distribuye cada uno su vida, son estrictos a la hora de conservar su patrimonio. En cuanto hay ocasión de malgastar el tiempo, pródigos por demás, con lo único en lo que la avaricia resulta honorable. Así pues, es bueno coger aparte a alguno de la multitud de los más viejos. Vemos que has llegado al extremo de una vida humana. 100 o más años te agobian. Venga, pues, llama a tu vida para echar cuentas. Saca cuánto de ese tiempo se ha llevado tu acreedor, cuánto tu amiga, cuánto tu rey, cuánto tu cliente, cuánto las peleas con tu esposa, cuánto las reprimendas a tus esclavos, cuánto tus oficiosas caminatas por la ciudad. Añade las enfermedades que cogemos por culpa nuestra. Añade también el tiempo que ha pasado sin provecho. Verás que tienes menos años de los que calculas. Haz memoria de cuánto te has mostrado firme contigo mismo en tus propósitos, de cuántos de tus días han terminado como tú habías previsto, de cuándo
has tenido provecho de ti mismo? ¿Cuándo una expresión natural? ¿Cuándo un espíritu intrépido? ¿Qué obras tuyas quedan hechas en tan largo tiempo? ¿Cuántos te han robado la vida sin que tú te percataras de lo que perdías? ¿Cuántos se han llevado el dolor inútil, la alegría necia, la codicia ansiosa, la conversación huera? ¡Qué poco te ha dejado de lo tuyo! Comprenderás que mueres prematuramente. ¿Qué hay entonces en este caso? Que como si siempre fuerais a vivir, vivís. Nunca se os hace presente vuestra fragilidad. No observáis cuánto tiempo ha transcurrido ya. Lo perdéis como si hubiera a rebosar y en abundancia, mientras que quizá precisamente ese día que consagráis a algo, bien una persona, bien una cosa, sea el último. Todo lo teméis como mortales, todo lo queréis como inmortales. Oirás que dicen los más: a los 50 me refugiaré en el ocio, los 60 me librarán de mis obligaciones. Y en definitiva, ¿qué garantías de una vida más larga recibes? ¿Quién dará su consentimiento para que eso salga como dispones tú? ¿No te da vergüenza reservar para ti los restos de tu vida y destinar a la beneficiosa reflexión solamente tiempo que ya no puedes dedicar a cosa alguna? Qué tarde es empezar a vivir precisamente cuando hay que dejarlo. Qué olvido tan necio de la condición mortal diferir hasta los 50 o los 60 años los buenos propósitos y querer comenzar la vida desde un punto a donde pocos la han prolongado. Capítulo 4. Augusto. A los más poderosos y encumbrados en lo alto, verás que se les escapan palabras, según las cuales optan por el ocio, lo alaban, lo prefieren a todos sus bienes. Desean en esos momentos, si es posible sin riesgo, bajar de su pedestal. En efecto, aunque nada la dañe o golpee desde fuera, la prosperidad se derrumba sobre sí misma. El divino Augusto, a quien los dioses respaldaron más que a ninguno, no dejó de pedir para él reposo y de pretender un descanso de la política. Cualquier conversación suya siempre recaía en que esperaba el ocio. Distraía sus afanes con este consuelo, dulce, aunque falso. Alguna vez él iba a vivir para él. En una carta enviada al Senado, después de asegurar que su reposo no iba a estar exento de dignidad ni en contradicción con su anterior gloria, he encontrado estas palabras: pero eso se puede con más gusto hacer que prometer. A mí, sin embargo, el deseo de un tiempo tan ansiado por mí me ha llevado, puesto que la alegría de la realización se demora aún, a anticipar algún placer con el encanto de las palabras. El ocio le pareció un asunto de tanta importancia que, como no podía en la práctica, se lo tomaba por adelantado con el pensamiento. Él, que todo lo veía pendiente solo de él, que determinaba la suerte de hombres y naciones, soñaba lleno de alegría el día en que se despojaría de su grandeza. Había comprobado cuánto sudor le costaban aquellos bienes que resplandecían por todas las tierras, cuántas preocupaciones veladas ocultaban. Obligado a entablar combate contra sus conciudadanos primero, después contra sus colegas, finalmente contra sus parientes, derramó sangre por tierra y por mar. Llevado por la guerra a través de Macedonia, Sicilia, Egipto, Siria y Asia, y prácticamente todas las costas, dirigió sus ejércitos, hastiados de matanzas de romanos, a las guerras exteriores, mientras pacifica los Alpes
y reduce a los enemigos que habían irrumpido en medio de la paz y del imperio, mientras traslada las fronteras más allá del Rin y del Éufrates y el Danubio, en la propia ciudad se afilaban contra él los puñales de Murena, de Escipión, de Lépido, de Ignacio y de otros. Aún no había escapado a sus acechanzas, y su hija y tantos jóvenes nobles, atados por el adulterio como por un juramento, aterrorizaban su edad ya quebrantada. Y Julo, y de nuevo una mujer que se hacía temible al lado de un Antonio. Estas llagas las había extirpado junto con los miembros mismos. Renacían otras, como un cuerpo sobrecargado de sangre. A cada momento reventaba por alguna parte. Así pues, ansiaba el ocio, con la esperanza y el pensamiento de él se aliviaban sus afanes. Este era el anhelo de quien podía hacer que todos vieran realizados sus anhelos. Capítulo V. Cicerón. Marco Cicerón, zarandeado entre los Catilinas y los Clodios, los Pompeyos y los Crasos de una parte, enemigos manifiestos, de otra parte, amigos dudosos, mientras sufre el oleaje a la par que la república y la sujeta cuando ya se iba a pique, viéndose al final arrastrado, ni sosegado en la prosperidad ni paciente con la adversidad, cuántas veces maldice de aquel consulado suyo, alabado no sin motivo, pero sí sin moderación. Qué lastimeras palabras profiere en una carta a Ático, cuando ya había sido derrotado Pompeyo, el padre, y su hijo aún rehacía en Hispania su quebrantado ejército. «¿Me preguntas?», dice, «¿qué hago aquí? Me estoy en mi finca de Túsculo, a medias libre». Añade después otras expresiones en las que deplora el tiempo pasado y se queja del presente y desconfía del futuro. A medias libre se llamó Cicerón, pero por Hércules nunca un sabio se rebaja hasta tan humillante calificativo. Nunca será a medias libre, sino de una libertad siempre completa y sólida, suelto y dueño de sus actos y superior a los demás. ¿Qué, pues, puede estar por encima del que está por encima de la suerte? Capítulo VI. Livio Druso. Livio Druso, hombre impetuoso y violento, después de que había promovido nuevas leyes y el desastre de los gracos, apoyado por un enorme gentío de Italia entera, al no ver claramente salida para una situación que ni le era posible dominar ni ya era libre de abandonar una vez puesta en marcha, maldiciendo de su vida inquieta desde el comienzo, se dice que dijo que sólo a él no le habían correspondido nunca, ni siquiera de niño, unas vacaciones, pues se atrevió, aún bajo tutela y vestido con la pretexta, a recomendar reos a los jueces y a interponer su influencia en el foro con tanta eficacia, de hecho, que consta que algunos juicios fueron escamoteados por él. ¿A dónde no iba a lanzarse una ambición tan prematura? Podías advertir que un atrevimiento tan precoz vendría a parar en un enorme desastre, tanto particular como público. Así pues, tarde se quejaba de que no le hubieran correspondido vacaciones, levantisco como fue desde niño y oneroso para el foro. Se discute si él mismo atentó contra su propia vida, pues se desplomó de repente al recibir una herida en la ingle, pudiendo alguien dudar de que su muerte fuera voluntaria, nadie de que fuera oportuna.
Está de más recordar a los muchos que, aun cuando a los demás les parecían los más dichosos, dieron un auténtico testimonio contra sí mismos, abominando de toda la actividad de sus años, pero con estas quejas ni cambiaron a los demás ni a sí mismos. En efecto, una vez que han estallado en palabras, los sentimientos recaen en sus costumbres. Vuestra vida, por Hércules, pese a que se prolongue más de 1000 años, se reducirá a unos estrechísimos límites. Esos vicios no dejarán ningún siglo sin engullir. Mas este espacio, que por más que la naturaleza lo cruza corriendo, la razón ensancha. Es inevitable que se os escape rápidamente, pues no lo cogéis, ni lo retenéis, ni ponéis freno a la cosa más fugaz de todas, sino que dejáis que se esfume como una cosa superflua y subsanable. Capítulo 7. El arte de vivir. Ahora bien, en primer lugar, cuento a los que no tienen tiempo para nada más que para el vino y la lascivia, pues nadie está más avergonzadamente ocupado. Los demás, aunque se dejan cautivar por una imagen vana de la gloria, se extravían, sin embargo, con cierta dignidad. Aunque me enumeres a los avaros, a los iracundos y a quienes ponen en práctica odios o guerras injustos, todos esos obran mal con más hombría. La deshonra de quienes se dan al vientre y a la lasciva es infame. Registra todos sus momentos. Fíjate en cuánto tiempo pierden haciendo cálculos, cuánto tiempo urdiendo engaños, cuánto tiempo sintiendo miedo, cuánto tiempo cortejando, cuánto tiempo siendo cortejados, qué cantidad les roban los pleitos suyos y ajenos, qué cantidad los convites, que son ya una auténtica obligación. Verás cómo no los dejan respirar, ya sean sus males, ya sean sus bienes. En fin, todo el mundo está de acuerdo en que un hombre obsesionado no puede ejercer ningún oficio, ni la elocuencia ni las profesiones liberales, ya que su espíritu distraído no deja recalar nada en su fondo, sino que todo lo vomita como si se lo hubieran embutido a la fuerza. Nada es menos propio de un hombre obsesionado que el vivir. De ninguna otra cosa es más difícil el aprendizaje. Los cultivadores de otras ciencias se hallan por todas partes y en gran número, pero en algunas de ellas, personas muy jóvenes parecen haberse instruido tan bien que podrían instruir sobre ellas. A vivir hay que aprender durante toda la vida y, cosa que quizá te extrañe más, durante toda la vida hay que aprender a morir. Tantos grandísimos hombres, abandonando toda impedimenta, una vez que habían renunciado a las riquezas, a los cargos, a los placeres, hasta sus últimos instantes, solo hicieron esto: ir sabiendo vivir. Los más de ellos, sin embargo, se marcharon de la vida tras reconocer que aún no sabían. ¿Cuánto menos sabrán esos? Créeme, es propio del hombre eminente y que está por encima de los extravíos humanos no dejar que le quiten nada de su tiempo, y su vida resulta larguísima precisamente porque todo cuanto se ha prolongado ha quedado enteramente libre para él. Ningún momento ha quedado inactivo y ocioso, ninguno ha estado cedido a otra persona, pues tampoco ha hallado nada digno de intercambiar por su tiempo, como que es de él celosísimo administrador. Así pues, para él fue suficiente. En cambio, es inevitable que les falte a aquellos de cuya vida la gente se ha llevado mucha parte. Y no tienes por qué pensar que ellos no advierten a veces su pérdida. Por descontado que oirás a los más de esos, a quienes
una gran prosperidad abruma, exclamar ante tropeles de clientes o demandas judiciales u otras honestas tribulaciones de cuando en cuando: me resulta imposible vivir. ¿Cómo no te va a resultar imposible? Todos los que te reclaman para ellos te sustraen a ti mismo. Aquel acusado, ¿cuántos días se te llevó? ¿Cuántos aquel candidato? ¿Cuántos aquella anciana cansada de enterrar herederos? ¿Cuántos aquel enfermo imaginario a fin de azuzar la codicia de los que acechan su herencia? ¿Cuánto aquel amigo más poderoso que os retiene no por amistad, sino por ostentación? Comprueba, te digo, y recuenta los días de tu vida. Verás que en tu haber restan bien pocos y de rechazo. El que los ha conseguido, que los anhelaba, desea dejarlos y continuamente dice: ¿cuándo pasará este año? Aquel organiza unos juegos cuyo encargo tuvo en mucho que le tocara a él. ¿Cuándo, dice, me libraré de esto? A aquel abogado se lo disputan por todo el foro y colma con una gran concurrencia cualquier lugar, más allá de donde puedan oírlo. Cuando dice se suspenderán los procesos, todo el mundo acelera su vida y se esfuerza por su ansia del futuro, por su hastío del presente. Por el contrario, el que no deja ningún momento sin dedicarlo a sus intereses, el que organiza todos sus días como si fuera el último, ni ansía el mañana ni lo teme. ¿Qué placer nuevo puede ya reportarle una hora? Todo le es conocido, todo experimentado hasta la saciedad. De lo demás, que la suerte disponga como quiera. Su vida está ya a salvo. ¿Se le puede añadir algo? ¿Quitarle nada? ¿Añadírselo tal como a un hombre ya ahito y lleno, algo de comida que tampoco desea y lo toma? Con que no tienes por qué pensar, a la vista de canas y arrugas, que uno ha vivido mucho tiempo. No ha vivido ese mucho tiempo, sino que ha existido mucho tiempo. ¿Qué, pues, si pensaras que ha navegado mucho aquel a quien una furiosa tempestad, cogiéndolo fuera del puerto, ha arrastrado de acá para allá y ha llevado en círculo por las mismas zonas, gracias a las alternancias de los vientos desencadenados desde todas direcciones? Ese no ha navegado mucho, sino que ha sido zarandeado mucho. Capítulo 8. El desprecio del tiempo, el bien más preciado. Suelo extrañarme cuando veo a algunos pidiendo tiempo y muy bien dispuestos a quienes se lo solicitan. Los unos y los otros contemplan aquello por lo que se ha perdido el tiempo. Ni unos ni otros, de hecho, el tiempo en sí, como si no pidieran nada, como si no dieran nada. Juegan con la más valiosa de todas las cosas. Es que los engaña porque es cosa inmaterial, porque no salta a la vista, y por eso lo tasan muy barato. Es más, su valor es prácticamente nulo. Los hombres reciben sus anualidades y congiarios con agradecimiento y por ellos alquilan su trabajo o su esfuerzo o su celo. Nadie valora el tiempo. Lo emplean sin restricciones, como si fuera gratuito. Pero a esos mismos los verás, si está muy próximo el peligro de muerte, abrazándose a las rodillas de los médicos, si temen una pena de muerte, dispuestos a desembolsar todos sus bienes para vivir. Tan grande es en ellos la contradicción de sus sentimientos. Y si se pudiera, del mismo modo que los años pasados de cada cual, ponerles a la vista el número de los futuros, ¿cómo temblarían los que vieran que les quedaban pocos? ¿Cómo los economizarían? Pues bien, es fácil administrar lo que es fijo, por más que sea escaso.
Se debe conservar con más esmero lo que no sabes cuándo faltará. Sin embargo, no tienes por qué pensar que ellos ignoran hasta qué punto es una cosa cara. Suelen decir a los que aprecian en extremo que ellos están dispuestos a darles una parte de sus años. La dan y no saben qué hacen. En cambio, la dan de tal modo que se la quitan a sí mismos sin beneficio de los otros. Pero precisamente esto, que se la quitan, no lo advierten. Por eso les resulta tolerable la pérdida de algo cuya merma es invisible. Nadie te restituirá tus años. Nadie te devolverá de nuevo a ti mismo. La vida irá por donde empezó y no invertirá ni detendrá su marcha. En absoluto hará alboroto. En absoluto nos advertirá de su velocidad. Se deslizará, queda. No por mandato de un rey ni por favoritismo a un pueblo se prolongará. Tal como desde el primer día se puso en marcha, correrá. Jamás se desviará, jamás se entretendrá. ¿Qué va a pasar? ¿Que tú estás distraído? La vida se apresura. Entretanto, se presentará la muerte, para la que, quieras o no quieras, hay que tener tiempo. Capítulo 9. No saber vivir el presente. ¿Se puede mencionar nada más insensato que la decisión de esos hombres que alardean de su prudencia? Están afanosamente atareados para poder vivir mejor. A expensas de la vida, construyen su vida. Organizan sus planes para un lejano futuro. Ahora bien, la mayor pérdida de vida es la dilación. Elimina el día actual, escamotea el presente mientras promete lo porvenir. El obstáculo mayor para vivir es la espera, que depende del día de mañana. Desperdicia el de hoy. Dispones de lo que está puesto en manos de la suerte. Desechas lo que está en las tuyas. ¿A dónde miras? ¿A dónde te alargas? Todo lo que ha de venir está en entredicho. Vive al día. Así clama el mayor de los vates y como inspirado por una boca divina, canta un canto saludable. Todos los días mejores de vida a los míseros hombres huyen primero. ¿Por qué vacilas? Dice, ¿por qué te paras? Si no lo agarras, te huye, y aun cuando lo agarres, te huirá. Así pues, contra la fugacidad del tiempo, hay que competir con la celeridad en emplearlo, y hay que absorberlo como de un torrente rápido y que no va a correr siempre. También va perfectamente, a la hora de criticar la interminable vacilación, el hecho de que no dice la mejor época, sino los mejores días. ¿Por qué, tranquilo y calmoso, en medio de tan precipitada fuga del tiempo, te prometes meses y años en larga sucesión, según le parezca a tu avidez? Te está hablando de unos días y precisamente de cómo huyen. ¿Es entonces dudoso que todos los mejores días huyen a los hombres míseros, esto es, atareados? Sus espíritus todavía infantiles los toma por sorpresa la vejez, a la que llegan desprevenidos y desarmados. Pues no han previsto nada. De repente han caído en ella sin barruntársela. No notaban que se iba acercando cada día. Del mismo modo que bien una conversación, bien una lectura, bien una reconcentrada meditación entretienen a los que están de viaje y antes se enteran de que han llegado, de que se acercaban. Así este viaje de la vida, permanente y aceleradísimo, que despiertos o durmiendo hacemos al mismo paso, a los atareados no se les hace evidente más que a su término. Capítulo 10.
tiempos en que se divide la vida. Si me propongo separar por partes y sus argumentos lo que he planteado, se me ocurren muchos con los que demostrar que la vida de los atareados es la más corta. Solía decir Fabiano, no uno de esos filósofos profesionales, sino de los verdaderos y a la antigua, que contra los sentimientos hay que luchar con arrojo, no con sutilezas, y hay que ahuyentar sus líneas, no con golpes insignificantes, sino con una carga. Que los vicios, pues, deben ser triturados, no pellizcados. Sin embargo, para censurarles a aquellos su extravío, hay que enseñarles no sólo entristecerse por ellos. En 3 etapas se divide la vida, la que ha sido, la que es, la que va a ser. De ellas, la que estamos pasando es breve, la que vamos a pasar incierta, la que hemos pasado segura. Esta es, pues, en la que la suerte ha perdido sus derechos, la que no se puede sujetar de nuevo al capricho de nadie. Esta la pierden los atareados, pues no tienen tiempo de mirar el pasado, y si tienen, les es desagradable el recuerdo de cosas de las que se arrepienten. Así pues, mal de su grado, hacen retroceder su espíritu hasta el tiempo perdido de mala manera, y no se atreven a recordar aquel cuyos defectos, incluso los que se infiltraban gracias al atractivo del placer momentáneo, al revisarlos se hacen patentes. Nadie, sino quien todo lo ha hecho bajo su propio criterio, que nunca se equivoca, se remonta de buena gana al pasado. El que ha deseado ambiciosamente muchas cosas, el que las ha menospreciado orgullosamente, el que ha triunfado despóticamente, el que ha engañado pérfidamente, el que ha arramblado avariciosamente, el que ha derrochado pródigamente, es natural que tema sus recuerdos. Pues bien, esta es la porción de nuestro tiempo, inviolable y sagrada, que ha superado todos los infortunios humanos, que se ha sustraído al imperio de la suerte, a la que ni la escasez, ni el medio, ni las molestias de las enfermedades alteran. Esta no puede verse turbada ni arrebatada. Su posesión es perpetua y libre de temores. Tan solo uno a uno se hacen presentes los días, y aún a trechos. Por el contrario, todos los del tiempo pasado, cuando se lo ordenes, acudirán, consentirán ser examinados y retenidos a tu voluntad, cosa que los atareados no tienen tiempo de hacer. Propio de una mente tranquila y sosegada es desplazarse por todas las etapas de su vida. Los espíritus de los atareados, como si estuvieran bajo un yugo, no pueden girarse y mirar atrás. Cae, por tanto, tu vida en un pozo sin fondo, y así, como por más que eches cuanto quieras, no sirve de nada si no hay debajo algo que lo sostenga y conserve. Igualmente no importa nada cuánto tiempo se concede si no tiene dónde sustentarse. Se filtra a través de los espíritus resquebrajados y agujereados. El presente es un tiempo cortísimo, hasta el punto de que realmente a algunos les parece inexistente, pues siempre está en marcha, fluye y se precipita. Deja de existir antes de llegar y no admite más demora que el universo y los astros, cuyo movimiento, siempre incesante, nunca se mantiene en el mismo sitio. Solo a los atareados, por tanto, concierne el tiempo presente, que es tan fugaz, que no se puede coger, y también ese a ellos, al estar ocupados en muchos quehaceres, se les sustrae. Capítulo 11.
al encuentro de la muerte. ¿Quieres saber, en fin, hasta qué punto no viven mucho? Mira hasta qué punto desean vivir mucho. Ya ancianos decrépitos mendigan con sus ofrendas la prórroga de unos pocos años. Fingen a su vez tener menos edad, se halagan con este embuste y se mienten tan a gusto como si al mismo tiempo engañaran a los hados. Mas cuando ya algún achaque les recuerda su condición mortal, ¿de qué modo mueren aterrorizados, no como si salieran de la vida, sino como si fueran sacados? A gritos proclaman que han sido unos estúpidos ellos, pues no han vivido, y que en caso de librarse de esa indisposición van a vivir en el ocio. Entonces piensan cómo se han procurado inútilmente cosas de las que no disfrutan, como todo su trabajo ha sido en vano. Por el contrario, a aquellos cuya vida se desarrolla lejos de toda ocupación, ¿cómo no va a resultarles extensa? De ella nada se les merma, nada se disemina por aquí y por allá, nada de ahí se entrega a la suerte, nada se pierde por negligencia, nada se menoscaba por prodigalidad, nada es superfluo. Toda ella, por así decir, está puesta a interés. Así pues, por poca que sea, es de sobra suficiente, y por eso, en el momento en que llegue su día final, el sabio no vacilará en ir a la muerte con paso firme.